La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a sábado 6 de mayo y el Evangelio es de San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. Como puedes comprender, estando en el primer sábado de mayo, te invito de una manera muy especial a la consagración a la Reina de la Paz, a la consagración a María. Puedes empezar tu preparación el día 11 del mes, prepararte durante 20 días con los 20 misterios del Rosario y el día 31 de mayo renovar tu consagración o consagrarte por primera vez. Así lo voy a hacer yo y así os invito a toda nuestra familia a hacerlo. Empezar la preparación el día 11 hasta el día 30 y consagrarnos todos juntos el día 31. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Querida alma contemplativa, ¿tú te imaginas lo fuerte que sería? De hecho, ¿tú te imaginas lo fuerte que es que una
persona diga: yo he visto a Dios. Nuestro mundo es un mundo que escucha mucho mejor los testimonios en primera persona. Nuestro mundo, si tú vas y das una clase magistral, en general nuestro mundo no escucha. No escucha las clases magistrales. Pero si tú vas y en vez de una clase magistral das un testimonio personal, eso, un testimonio personal, sí que lo escucha mucho más nuestro mundo. Entonces, es mucho más eficaz para la evangelización en general. Bueno, lo que es más eficaz para la evangelización es la santidad. Una persona santa es una persona que realmente evangeliza muchísimo. Lo haga como lo haga. Lo haga dando testimonio personal o lo haga dando clases teóricas. Si la persona es santa, la santidad atrae. La santidad convence. La santidad convierte. De manera que lo que más poder tiene sin duda alguna para la evangelización es la santidad. Pero si desarrollamos más el tema, en general, como hemos dicho antes, nuestro mundo escucha más el testimonio personal que las clases magistrales. Entonces es muy eficaz para la evangelización el testimonio personal. Una persona que diga: yo he visto a Dios. Pero, ¿quién puede decir: yo he visto a Dios? Pues querida alma contemplativa, tú y yo lo podemos decir. Tú y yo lo debemos poder decir. ¿Por qué debemos poder decir: yo he visto a Dios? Pues porque nos lo acaba de decir Jesús en el Evangelio. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Entonces, si dice Jesús: ya lo conocéis y lo habéis visto, tú y yo, si somos verdaderos contemplativos, realmente podemos decir: he visto a Dios.
¿Y cómo? ¿Cómo lo has visto? Pues continúa leyendo el Evangelio y encuentras: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Que se me ha olvidado otra vez besar el Evangelio, qué cabeza tengo. ¿Cómo podemos decir: yo he visto a Dios? Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. El Padre es el Dios invisible. Pero quien ha visto a Jesús, quien ve a Jesús, ve al Padre. Entonces, querida alma contemplativa, atrévete a decirlo. No tengas miedo. Atrévete a decir: yo he visto a Dios. Atrévete. Bien. Y continúa Jesús diciéndonos: lo que os digo no lo hablo por cuenta propia. Primero, lo que digo no lo hablo por cuenta propia. Esto lo tienes que poder decir tú, querida alma contemplativa. Tienes que poder decir: yo no hablo por cuenta propia. No digo lo primero que se me ocurre. No digo lo que me viene en gana. Lo que digo, lo digo de parte de Dios. Esto es impresionante. ¿Tú te imaginas una persona que lo que dice, lo dice de parte de Dios? Te das cuenta que es muy fuerte, porque entonces las palabras que dice esa persona debemos escucharlas con mucha atención, porque habla de parte de Dios. Pero Jesús da un paso más, porque no solo nos dice: lo que digo, lo digo de parte de Dios, sino que fíjate lo que dice después: el Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Entonces, no solo lo que digo, sino también lo que hago. Lo que digo,
lo digo de parte de Dios. Y lo que hago, lo hago también de parte de Dios. Entonces, en mis palabras y en mis obras, soy todo de Dios. En mis palabras y en mis obras, me mueve mi Dios, me guía mi Dios. Y luego dice Jesús, creedme. Con esto vamos a terminar. Dice Jesús, creedme. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús te dice, por favor, créeme. Por favor, cree con todas tus fuerzas en mí. Te lo digo por tu bien. Te lo digo porque te amo. Si crees con todo tu corazón en mí, recibirás innumerables bienes. Me alegro mucho de saludarte, mi querida alma contemplativa. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga. Muy feliz sábado.